Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del tiempo que usted nos escucha. Es un gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles ricas y abundantes bendiciones para usted y su familia. Que el Señor, a través de su gracia bendita, le esté sustentando independientemente de cuáles sean las circunstancias por las que atraviesa. Tenga por cierto que el Señor conoce su necesidad y como Padre amoroso estará para ayudarle y dar lo mejor para su vida. Con esta confianza le invito a orar. Padre bueno, damos gracias porque nos amas en gran manera y aunque no entendemos muchas cosas que acontecen en nuestras vidas, podemos confiar y reconocer que sigues gobernando todo absolutamente y que nada pasará en nuestras vidas que esté bajo que escape a tu autoridad o que no esté bajo tu gobierno, Señor. Pedimos que nos permitas confiar siempre, cada día, cada mañana, cada momento, en cada circunstancia, en tu gobierno amoroso para con tu iglesia y que nos guíes con tu espíritu en toda análisis y reflexión de tu palabra para sacar de ella los principios que sustentan nuestra vida, que nos animan, nos alientan a seguir adelante. Esta gracia la rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, seguimos meditando en la oración. Ahora pasaremos a hablar sobre la importancia de la oración y la tarea pastoral en la iglesia. Para ello tendremos que ponernos en contexto sobre lo que acontecía en el libro de Hechos con la iglesia justamente primitiva, esta iglesia naciente después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. La Escritura nos habla sobre esta iglesia de Jerusalén, la cual experimentó un gran crecimiento. Había empezado con 120 asistentes que estaban reunidos allí a la oración del aposento alto, según Hechos 1:15. Esto lo hemos meditado en el pasado también ya. Pero la Escritura nos habla de que de esos 120 hermanos reunidos orando, esperando la llegada del Espíritu Santo o la promesa del poder que iban a recibir, cuando llega el Pentecostés y Pedro predica la palabra de Dios, aumentó inmediatamente de manera considerable la asistencia a estas reuniones de oración y de creyentes, porque en Hechos 2:41 nos damos cuenta que se convierte en 3,000 personas. Entonces, la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, acompañada por los señales y prodigios que hicieron los apóstoles y con la predicación llena de poder del Espíritu que hizo Pedro, hizo que muchos de aquellos judíos que estaban, miles que habían ido a la Pascua, que estaban ahí reunidos para celebrar Pentecostés, creyeran que Jesucristo era el auténtico Mesías. De esta gente que se reunía, comenzó a incrementarse constantemente el crecimiento a diario de aquellos que aceptaban, que reconocían en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. El apóstol Pedro había predicado, y por lo que nos dice la Escritura, mucha gente se integró a esta nueva comunidad, esta nueva iglesia que estaba naciendo en Pentecostés, y eso hizo que la iglesia tuviera nuevas situaciones que enfrentar. El crecimiento de esta iglesia puede explicarse por el principio de disponibilidad. La mayoría de los primeros convertidos eran judíos que estaban esperando al Mesías, que anhelaban la venida del Mesías y se encontraban en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén había sido escenario 50 días antes de la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. En esta ciudad habían visto, habían escuchado las predicaciones, habían visto los milagros, habían visto la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas habían acontecido en esta ciudad donde Jesús había enseñado, sanado y desarrollado su ministerio. Cuando esta gente que había estado allí porque era
imposible que toda esta gente reunida en la ciudad no se enterara de la entrada triunfal, de la crucifixión de Cristo, los milagros realizados. Cuando ellos comprendieron en la predicación de Pedro que verdaderamente Cristo era el Mesías que deseaban, que esperaban con tanto anhelo, ellos se volcaron en aquellas predicaciones de Pedro hacia la fe en Cristo Jesús. Los resultados del movimiento cristiano eran de esperarse. Los líderes religiosos responsables de dar muerte a nuestro Señor Jesucristo se sintieron amenazados. Ahora pensaron que cuando Cristo murió habían cerrado ya esta amenaza. Para ellos, matando a Cristo, se acababa el movimiento. Sin embargo, los que habían tratado de destruir a Cristo se ven ahora de nueva cuenta amenazados, se sienten ellos en peligro al ver que este movimiento va creciendo y tratan de destruir o impedir que se siga predicando, porque ven cuántas miles de personas se están convirtiendo al Evangelio de Jesucristo. Así que idean planes, al igual que en el tiempo de Cristo, cuando Él estaba desarrollando su ministerio, para detener este movimiento, y ordenan el arresto de Pedro y Juan, quienes se habían convertido en los líderes principales en la iglesia de Jerusalén, este movimiento naciente. Pero para entonces la iglesia ya tenía cerca de 5,000 familias, de acuerdo a Hechos 4:4, porque muchos creen, los eruditos creen, que cuando se convirtieron estos 5,000 hombres, según Hechos 4:4, se refiere al mismo número de hogares, 5,000 hombres, 5,000 hogares, y tomando en cuenta que cada familia pueda tener al menos 5 integrantes, se calcula que la iglesia ya contaba con 25,000 miembros aproximadamente. Sin embargo, esto es aproximado porque en cada hogar también los esclavos, los sirvientes, eran parte de la familia, por lo que puede haber sido mucho más grande el número de los nuevos miembros de esta iglesia naciente. La persecución, mis hermanos, no detiene. Jamás en la historia de la iglesia ha detenido al evangelio. Al contrario, lo que hemos visto es que la persecución aumenta el interés en el evangelio de Jesucristo. En nuestro propio país, el estado que más evangélicos tiene es Chiapas, y es el lugar donde más persecución ha habido contra los cristianos. Así que esto la historia misma nos lo dice, no solo en hechos, sino también en nuestra historia contemporánea, en nuestro contexto. Además, los discípulos de Jesucristo, Pedro, Juan y los demás, realizaban grandes señales y maravillas por medio de los apóstoles, así nos dice la Escritura. Después de los acontecimientos sobrenaturales que se relacionaron con Ananías y Zafira en Hechos 5, Lucas narra que más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Hechos 5:14. Una vez más hubo reacciones contrarias de parte de los líderes religiosos de Jerusalén, quienes mandaron encarcelar a todos los apóstoles. Estas personas no se daban cuenta de que estaban librando no una batalla contra los discípulos, en realidad era una batalla espiritual. De forma milagrosa el Señor liberó a los suyos, enviando un ángel para que abriera las puertas de la cárcel, y cuando los sacó de ahí, el ángel les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 20. Así que nos damos cuenta que los hombres encargados de impartir la ley en Jerusalén ahora se oponen a la predicación de los discípulos, mandan a apresarlos y perseguirlos. Lo interesante aquí, mis hermanos, es que Dios obró poderosamente, porque estando en la cárcel, Pedro y Juan fueron liberados, y el ángel les dijo que fueran de nuevo al templo y que anunciaran a los que estaban congregados ahí las palabras de la vida. Podemos entonces pensar cuál sería la reacción de estos dirigentes
del Sanedrín cuando se dieron cuenta de que los presos, aquellos que estaban supuestamente en la cárcel, están libres y predicando de nueva cuenta que Jesucristo es el verdadero Mesías en el templo. Si lo hubieran pensado un poco, no hubieran atentado nuevamente contra ellos. Pero muchas veces las emociones descontroladas producen actos irracionales, porque nunca se cuestionaron cómo es que salieron de la cárcel, cómo es que están de nuevo en el templo si estaban presos. Pero estas personas estaban cegados y volvieron a arremeter contra los discípulos. Entonces los volvieron a prender y les ordenaron que dejaran de enseñar sus doctrinas. En esa ocasión, Pedro usó una frase que ha servido a lo largo de la historia para los reformadores, para la gente que ha luchado en contra del status quo dentro de la iglesia. Han usado esta frase porque ha ayudado a la fe de muchos cristianos que se encuentran en la situación como la que se encontraban Pedro y Juan. De acuerdo al versículo 29, nos dice que Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que nos dice la Escritura es una profunda convicción en Pedro y Juan de que ellos no están haciendo las cosas por su propia cuenta, sino lo están haciendo guiados por el poder del Espíritu Divino, y que ellos se deben en su totalidad a Dios antes que a los hombres. No importa que estos hombres tengan algún cargo o autoridad eclesiástica. Antes que los hombres se encuentra nuestro Dios. Y eso implica que un hombre esté guiado por el Espíritu y por su palabra para poder usar esta frase o esta palabra, no para cualquier asunto o capricho personal. No, estamos hablando de ser guiados por el Espíritu, y la palabra son las cosas que nos deben mover para poder expresar lo que Pedro dijo en aquella ocasión. Si usted se encuentra en una situación en la cual quieren impedirle predicar el Evangelio de Jesucristo, bueno, ahí hay que hacer uso de este recurso. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo esto hizo que los fariseos y encargados del Sanedrín, que estaban en contra de la predicación de Pedro y Juan, pues se enojaron más, su furor aumentó, y algunos querían matar a los discípulos, inclusive en aquel momento. Sin embargo, habían algunos que pensaban que las cosas se podrían complicar si mataban a los discípulos. Eso podría traer consecuencias nefastas para ellos. Recordemos que estamos hablando de un aproximado de 25,000 nuevos miembros de esta iglesia. Pudieron haber sido más. Así que lo pensaron mejor y decidieron mejor azotarlos y advertirles nuevamente de que no siguieran predicando en el nombre de Cristo. Pero esto no detuvo a los discípulos. Nos dice la Escritura que en cuanto ellos salieron del juicio que se estaba llevando en contra de ellos, dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, según el versículo 42. Y la iglesia siguió creciendo de manera acelerada. Mis hermanos, esto debe de hacernos pensar a nosotros como iglesia, qué acontece con nosotros. Estamos en una zona de confort muchas veces, en las cuales ya no estamos en ningún dilema si obedecemos a Dios o a los hombres. Simplemente necesitamos optar en nuestro corazón por obedecer a Dios y retomar esa pasión por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el día de hoy llegamos hasta aquí. Estamos haciendo la introducción sobre la oración y la importancia pastoral en la iglesia. Seguiremos profundizando este tema. Por lo pronto, hoy aquí cerramos nuestras reflexiones. Que el Señor le bendiga en gran manera. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.